Muy buenas noches. Hoy vamos a empezar esta sesión de hoy. Mm, Habíamos informado de la lección 64. Entonces, vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Voy a compartir la lección 64, el título, el nombre de la lección, y luego voy a compartir un párrafo sobre la importancia de dejar de tener la razón. Entonces, y finalizado el párrafo de la importancia de dejar de tener la razón, volvemos a la lección para ver cuál es la relación entre el párrafo y la lección. Esa es la forma como vamos a hacer la dinámica en esta noche. Bueno, entonces vamos a compartir ahora la lección 64. La lección 64 dice: no dejes que me olvide de mi función. Y escogí esta lección porque esa es la intención en relación con el párrafo de dejar de tener la razón. Es no olvidar que esa es una de nuestras funciones, abandonar la intencionalidad de tener la razón. Y en el párrafo vamos a ver por qué es importante que trabajemos esa función de abandonar el hecho de tener la razón. Entonces voy a dejar de presentar esta lección y nos vamos al párrafo. El párrafo nos dice, tiene como título abandonar la necesidad de tener la razón. Es un parafraseo y dice así: abandonar la necesidad de tener la razón detiene todas las vías por las que una creencia se expresa a sí misma. Suspende el acopio de justificaciones y evidencia bloqueo así la fuente primaria de la alimentación de creencias. Entonces, ¿qué nos está diciendo este primer párrafo? Que tener la razón es fundamentalmente una creencia. Una creencia que se expresa a sí misma. Entonces, partiendo de esa realidad, tener la razón es una creencia. Y nosotros generalmente vivimos basados en nuestras creencias. Y ¿quién nos está diciendo el ejercicio 64 o la lección 64 curso de milagros? Que no nos olvidemos de nuestra función, y una de nuestras funciones es abandonar tener la razón. Vamos a ver por qué. Dice, y nos pregunta, ¿existen personas a quienes no hayas perdonado? ¿Existen cosas que hayas hecho y por las cuales no te has perdonado a ti mismo o a ti misma? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te has perdonado? Entonces, el párrafo empieza con estas preguntas. Y es bueno que nos estemos cuestionando. ¿Hay alguien a quien no he perdonado? ¿Hay algo en mí que hice o que hago que aún no me perdono? ¿Y por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no perdono a esta persona? ¿Y por qué no me perdono a mí mismo o a mí mismo? Bueno, entonces continuando con el párrafo dice, a menudo sencillamente no podemos perdonar. Aunque quieres olvidarlo por completo, el debate en nuestras mentes y la emoción ligada al suceso son demasiado fuertes. Entonces estamos entendiendo por qué no lo hacemos. Primero porque mantenemos un debate en nuestra mente con nuestros pensamientos. Si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, si yo por qué dije, yo por qué no dije. O con otra persona es por qué dijo, para qué hizo, por qué dijo eso. Y esos pensamientos no son, digamos, independientes solos, sino que están ligados a una emoción. Entonces,
es esa reiteración de nuestros pensamientos siempre es. Entonces, eso es una de las razones por las que se nos dificulta perdonar a otros o perdonarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Dice, en especial cuando la ofensa ha ocurrido en ocasiones repetidas durante un periodo largo. Nuestra insistencia en los argumentos que sostienen nuestra posición se convierte en una joya de valor inconmensurable. Entonces, llegamos a empezar a trabajar tanto nuestros pensamientos en términos de que por qué no dijo, que por qué dijo eso, que no sé qué, que eso se nos convierte en una joya de valor. ¿Y qué pasa con eso? Desarrollamos un apego. Dice, el apego es muy poderoso, muy similar a la historia de Gollum de la trilogía El Señor de los Anillos y su apego a su precioso el anillo único. Bueno, para los que nos hemos visto la película podemos entender la comparación. Para los que no, pues los motiva a vérsela para que puedan identificar a este personaje e identificar el apego que este personaje desarrolla sobre ese, digamos, ese objeto que es un anillo. Y así mismo esa similitud que se retoma en este texto, asimismo nosotros, digamos, nos apropiamos de esos pensamientos del pasado y por eso nos cuesta trabajo perdonar al otro o perdonarnos a nosotros mismos, porque le estamos dando vuelta y claro, de cuando en cuando lo olvidamos, pero otra vez volvemos allí, ay, porque dijo, no hubiera dicho, no hubiera hecho, yo no hubiera hecho, bueno. Y eso, pues como dije, unido a esas emociones. Esa es una primera razón por la cual nos cuesta trabajo perdonar al otro. Bueno, sí, seguimos con este texto. Dice, escucha la discusión en tu cabeza cuando no perdonas, cuando simplemente no puedes olvidarlo. Se trata de lo que hiciste y de lo que los demás hicieron. ¿Quién debió haber hecho esto y quién aquello? ¿Quién tiene razón y quién no? Suena como un pleito. Suena como un abogado argumentando un caso. Cuando los abogados llegan ante un juez para presentar un caso, proporcionan evidencias, citan jurisprudencia y presentan argumentos con una meta específica en mente, ganar el caso. Está poniendo el ejemplo de los abogados que ellos van con el propósito de ganar el caso. Están ahí para probar que ellos tienen la razón. Si te estás dando cuenta la importancia de abandonar el hecho de tener la razón. Si escuchas lo que te dices a ti mismo o a ti misma, cuando piensas en alguien a quien no puedes perdonar, lo que escucha es un argumento sobre tener la razón. Sí, porque es que ¿cómo se le ocurrió decir eso? ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? O sea, estás argumentando que tú tienes la razón y que la otra persona no ha debido hacer eso. O decir, o bueno, o yo en el pasado no he debido decir, o no he debido hacer, y ese tipo de cosas. Entonces estás argumentando, como el ejemplo del abogado ante el juez. No puedes perdonar porque no puedes soltar la convicción de que tienes razón. No puedes perdonar porque no puedes soltar la convicción de que tienes razón. Y lo repito porque esto nos está explicando por qué es importante abandonar, tener la razón. Un componente fundamental de abandonar tener la razón es que aprendemos a perdonar, que podemos perdonar. Entonces, mira cómo es esto de importante de no olvidar nuestra función, y una de nuestras funciones es perdonar, y perdonar implica abandonar tener la razón.
Dice, el motivo por el que no puedes soltar aquello que has llegado a creer, no recuerden que tener la razón es una creencia y ahorita lo vamos a ver más en detalle. Incluso si te está haciendo infeliz, incluso si ahora estás en gran desacuerdo, es porque eres defensor de ese punto de vista y lo defenderás a cada instante. Necesitas tener la razón. Dice, muchas veces las viejas heridas perduran incluso después del fallecimiento de quienes la causaron. Sí, esto a veces pasa. Ya la persona se murió y aún estamos ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta a ese asunto. Entonces, mira, el motivo por el que no puedes soltar aquello es porque has llegado a creer, aún siendo infeliz, aún atormentándote, generándote preocupaciones y angustias, aún pasando eso, en que es tu punto de vista y que tu punto de vista está bien, y que ese es así y que esa es la verdad y que esa es la razón. Entonces mira lo que es de importante abandonar, tener la razón. Sigamos. Vuelvo y pregunto, ¿por qué? Porque nosotros nos quedamos a cargo. Está hablando de por qué, aun cuando las personas mueren, nosotros seguimos con ese cuentico y en esos pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos con la situación. ¿En donde? En nuestra mente, en nuestros pensamientos y, por supuesto, en nuestras emociones y sentimientos. Nutrimos la herida, la cuidamos e incluso la adornamos. Sí, es que si ese día yo hubiera hecho eso y ese día, ay, es que recuerdo que estaba lloviendo y quizás no estaba lloviendo, pero estamos adornando ese pensamiento al que le estamos dando y dando vueltas. Volvemos y abandonamos un ratico y después volvemos a los 2 días y estamos allí con ese pensamiento. Y por supuesto, al estar allí con ese pensamiento, estamos allí con esa creencia y con ese tener la razón. El objeto de la creencia se desarrolla porque tenemos razón al respecto. Es que sí, es que yo digo, es que no me ha debido decir, es que no, yo digo, no he debido hacer. Y ahí estamos construyendo la creencia de que tenemos la razón y que ha debido ser como nosotros pensamos que ha debido ser. La otra pregunta, ¿alguna vez has escuchado a alguien quejarse de que es imposible lograr lo que realmente quiere? Y esa persona que dice que no puede lograr lo que quiere, cree tener la razón. No, es que esto es imposible, no, es que esto no se puede lograr, y esto no, ¿quién dijo? Y esa persona cree tener la razón. Mira, aquí recuerdo una historia que cuentan mucho, y es que alguien ya había dicho que no se podría hacer una carrera hasta un determinado número de minutos. Y pasaban los años y todos decían, no, no se puede, por decir un ejemplo, hasta los 19 minutos la carrera, no puede ser menos de 19 minutos. Y todo el mundo creía que así era y esa era la razón en esa época histórica. Y llegó un corredor y comprobó que en 17 minutos, estoy poniendo un ejemplo, logró hacer la carrera. Entonces, vemos que a veces estamos creyendo que algo es imposible y no nos damos ni a la tarea de comprobarlo, de demostrarlo, sino que ya lo creímos y así es. Y yo tengo la razón, eso no se puede. ¿Cómo se le ocurre? Eso no se puede. Entonces, mire la importancia de abandonar el tener la razón. Y eso es una de nuestras funciones, como dice la lección 64, que ahorita la vamos a revisar. Entonces dice, si escuchas con atención lo que dice, te presentará todo tipo de argumentos con tal de demostrar que tiene la razón. Si sugieres alguna otra forma de ver las cosas, probablemente te responde, sí, te escucho, pero, ¿sí? Ese sí, pero indica que es adicto a su necesidad de tener la razón.
Sí, porque cuando nosotros dialogamos con una persona que siempre quiere tener la razón, esas son sus respuestas. Entonces, esto lo estamos viendo para que lo apliquemos a nosotros. Entonces, yo, cuando alguien me está hablando, en realidad sí le escucho, en realidad sí abro mi mente para saber cómo piensa, qué piensa esa otra persona y qué está pasando en la mente de la otra persona, o no, estoy con mi diálogo interno y ni siquiera escucho a la otra persona porque como yo tengo la razón, no importa lo que me vaya a decir. Sí, pero es que pasó así, si la otra persona dice el agua es agradable, sí, pero es tibia, por decir un ejemplo. Tiene que estar tibia para que no se hace frío del agua. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. ¿Sí? Ni siquiera la otra persona ha dicho si tibia, si fría, no, ella dijo el agua es agradable y yo ya sí, pero tiene que estar tibia, porque claro, yo tengo la razón, ¿no? Entonces, mire, aquí se nos está mostrando la importancia de abandonar, tener la razón, abrir nuestra mente, ver las cosas de otra manera. Dice, con el fin de soltar un acuerdo que hayas hecho o reforzado miles de veces. Detiene tu atención, se engancha en tu mente con su punto de vista y tiene una perspectiva emocional abrumadora. Ya les dije que los pensamientos están unidos con tus sentimientos y en esa medida se hacen muy fuertes en ti. Abandona tu necesidad de tener la razón. Abandonar la necesidad de tener la razón cierra todas las vías por las que una creencia se expresa a sí misma. Suspende el acopio de justificaciones y evidencia bloqueando así la fuente primaria de alimentación de creencias. Recuerda, tener la razón es una creencia social, ahorita lo vamos a ver, una creencia social muy fuerte y nos han formado, educado y así. La decisión de abandonar la necesidad de tener la razón no es solo un pensamiento, sino también una acción de gran alcance que libera tu investidura de fe, la fe en aquello que crees. Entonces, la fuente primaria de tus creencias, ¿quién eres? Tú, yo, cada uno de nosotros somos la fuente primaria de nuestras creencias. Entonces, aquí nos llama la atención de la decisión de abandonar esa necesidad de tener la razón, porque sí se nos ha convertido en una necesidad tener la razón. Entonces, aquí nos invita a que abandonemos esa necesidad de tener la razón y que cuando lo hacemos, alimentamos la fe. Alimentamos la fe y no las creencias. Una cosa es la fe y otra cosa es las creencias. Pronto en otra ocasión la revisamos más despacio. Abandonar la necesidad de tener la razón no significa que tus observaciones sean imprecisas. Y esta es una razón por la que a veces decimos, no, yo tengo la razón, porque como pensamos que tener la razón es estar en lo correcto, es pensar que no estoy equivocado o equivocada. Entonces, por eso a veces nos cuesta tanto trabajo abandonar tener la razón. Pero eso no significa eso. Yo puedo abandonar tener la razón y eso no significa que yo esté equivocado, que tenga ideas imprecisas, ¿no? Ahora más adelante vamos a ver qué significa en realidad. Tan solo estás abandonando tu interpretación porque es ahí donde se encuentra el apego a tener la razón. ¿A qué? A que tu interpretación es la correcta. Pero recuerda, es tu interpretación de una realidad que has identificado con tus sentidos que son parcializados, que están condicionados. Entonces dice, por ejemplo, supongamos que vamos a ver este ejemplo de lo que nosotros percibimos del exterior. Supongamos que ves a un indigente en la calle. Elabora la imagen mental que lo estás viendo. Parece enfermo y que no tiene mucha energía.
Sus ropas están raídas y desgastadas. Se ve sucio, como si no se hubiera bañado en mucho tiempo. En tu mente puedes comenzar a idear alguna forma de ayudarlo. Quizás hasta puedas rescatarlo de la situación que lo llevó a ese estado. En tu mente piensas, ay, lo puedo ayudar y no sé qué. Tal vez llegues a pensar que esa persona es perezosa y que si tuviera un empleo como todo el mundo, no tendría que vivir en la calle. Entonces yo tengo la razón, ¿no? O sea, siguiendo este relato, sí, es que si esta persona tuviera un empleo, y mira, hay mucha gente que hace esto con las personas que están en la calle y hasta le buscan un empleo y resulta que la persona ni vuelve al empleo, llega tarde, porque es que el asunto no es solamente eso. Pero como yo tengo la razón, el punto es conseguirle un empleo. Y a muchas personas han hecho ayuda de esa manera y se han tenido que, como dijera yo, chocar con unas realidades. Yo recuerdo que yo trabajé en un hogar de personas que viven en la calle, que viven que viven en la calle, que son de la calle, y estas señoras muy bondadosas y muy buenas ellas, trabajaban todo el año haciendo recursos económicos de diferentes formas para al final del año regalarle a estas personas que iban a esta organización a almorzar, se les daba el almuerzo gratis y estas personas de las calles llegaban a almorzar. Y ellas trabajaban muy bondadosas, la señora, en todo el año hacían un dinero para regalarles al fin de año, hacerles un regalo a las personas de la calle, o que viven en calle, o que están en calle. Y el regalo consistía en que le daban unas cobijas, un saco, pues unas cosas como para que en la calle pudieran cubrirse. Le daban unos zapatos, unas medias, bueno, les hacían un muy buen regalo, digámoslo, en términos de las cosas materiales. Y que se pudieron dar cuenta ellas que luego ellos los vendían para consumir, que luego las rompían, que los zapatos los vendían. ¿Para qué? Para luego consumir o muchos otros para comprarse un medicamento u otras cosas. Por ejemplo, para comprarse comida por unos días. Bueno, entonces, porque en el final del año, en el mes de diciembre, pues la institución cerraba. Entonces tenían que buscar alimentación, por lo menos el almuerzo en otra parte. Entonces, mira, uno a veces por su percepción cree que si hace esto, que si dice aquello, que si esa es la forma, que con esta razón, de esta forma de ver las cosas, de ver, yo puedo ayudar al otro, yo puedo, pero resulta que es mi forma de verlo, sin considerar la del otro. Entonces en mí, yo tengo la razón, es que es así. Y estas señoras dejaron de hacer eso, porque ellas se dieron cuenta de que no era así como ellas estaban pensando, que eso no les traía una verdadera ayuda a estas personas que viven en la calle. Entonces, mira, dices, en tu mente puedes comenzar a vivir alguna forma de ayudarlo. Quizás hasta puedas rescatarlo de la situación que lo llevó a ese estado. Tal vez llegues a pensar que esa persona es perezosa, que si tuviera un empleo como todo el mundo no tendría que vivir en la calle. Quizás te desagrade cualquier persona que se deje llevar a una situación tan deplorable. Es muy probable que lo que notes del indigente y la condición en la que se encuentra sea correcto. El resto es tu evaluación. Es muy probable que lo que notes y su condición sea correcto. O sea, si tú ves que está con poca energía, que sus ropas están raídas, que parece que hace muchos días no se baña, eso puedes que en eso, pues, tu razón, tu pensar frente a eso es correcto. Pero cuando tú empiezas a pensar
que si tuviera un empleo no estaría así, que si tú lo puedes sacar de esa condición. Cuando eso ya no es lo que tú estás observando, ya es tu elaboración, es tu evaluación, tu interpretación. Entonces, allí en esa evaluación y esa interpretación donde tú te conviertes en el héroe, en el que tú crees que es así, que tienes la razón. Entonces, eso es, y por eso es importante abandonar tener la razón, porque a veces pensando que tengo la razón, estoy equivocada. Y a veces he pensado, es decir, como reconocer que yo estaba equivocada, ¿no? Mira que no. Entonces, hemos visto que no abandonar tener la razón no significa que tú estés equivocado o que tus observaciones sean imprecisas. No, no necesariamente. ¿Qué es lo impreciso? Tu evaluación y tu interpretación, esas sí pueden estar imprecisas. Entonces, por eso la importancia de abandonar tener la razón. Entonces, seguimos adelante. Dejar de tener la razón empieza al darse cuenta del hábito en el que se convierte la necesidad de tener la razón. Con frecuencia, tener la razón se parece a defender, justificar, ofenderse, indignarse o encolerizarse. La intolerancia, la argumentación, la aplicación de la semántica en tus argumentos, las condenas, la crítica excesiva, el desdén, el sarcasmo o la adicción a la exactitud son comportamientos típicos de tener la razón. Entonces, analiza. Tener la razón te lleva a todos esos comportamientos. La crítica excesiva, a las condenas, a la intolerancia, a encolerizarse. Eso es a las emociones y los sentimientos que nos lleva a tener la razón. ¿Alguna vez has recordado una y otra vez la forma en que alguien te ofendió discutiendo contigo mismo o contigo misma sobre la forma en que se equivocó y que tú tenías la razón y cuando finalmente lo confrontas estás abrumado por una emoción poderosa? Entonces aquí te muestra cómo tener la razón de alguna manera te arrastra, te lleva y te puede mantener en alguna de esas emociones, como justificarte, como indignarte, como condenar. Entonces mira la importancia de abandonar tener la razón, porque podemos caer en esas emociones que son de baja frecuencia, que no son saludables y que nos van a hacer llenar de una serie de sustancias químicas en nuestra sangre que no nos van a beneficiar. La energía emocional alimenta tus creencias limitantes y una forma segura de producir ese alimento es tener la razón respecto de tu historia o respecto a tu historia. Todos defendemos nuestros puntos de vista. A nadie le gusta estar equivocado, obviamente, pero somos humanos y nos equivocamos. Entonces, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué habrías de abandonar la necesidad de tener la razón? Mira que lo que te decía hace un rato, se nos enseña socialmente, póngale cuidado a esto, es una parte fundamental de nuestra cultura. Sí, culturalmente estamos desde muy pequeños enseñados a tener la razón. Desde joven se nos enseña a tener la razón. Aquí desde jóvenes, yo digo desde muy pequeños. Tener la razón es una forma de ser aceptado, claro. El especialista tal que dijo tal cosa y entonces él tiene la razón, entonces soy aceptado socialmente. Tener la razón es una forma de evitar el aguijón de la crítica. Tener la razón es una forma de ganar. ¿Sí?
Las editoriales, los programas de opinión, las batallas judiciales, el terrorismo, los debates en cafeterías, salones de clase y en el dormitorio, todo rozan esa necesidad de tener la razón. Entonces, si ves que hace parte de nuestra cotidianidad tener la razón, digamos, estamentos sociales, cualesquiera que sean, las noticias, los programas de televisión, todos quieren tener la razón. Y esa es digamos, una travesía, o sea, nos atraviesa socialmente. Tal vez podrías utilizar algunos argumentos morales sobre el perdón o pensar que es una forma razonable de actuar para intentar convencerte de abandonar tu necesidad de tener la razón. Pero para mí, dice la persona que ha escrito este párrafo, dice, para mí existe un motivo excelente para abandonar la necesidad de tener la razón, porque se siente bien. Claro, cuando tú abandonas la necesidad de tener la razón o cuando tú abandonas el hecho de tener la razón, tú te sientes bien, tú sientes paz, porque ya no te encolerizas, ya no te enojas, ya no tienes que argumentar, ya no te tienes que defender, porque nadie te está atacando. Si estás luchando para abandonar una creencia, renuncia a la necesidad de tener la razón al respecto. Sí, las creencias son una forma de tener la razón, las creencias no empoderadoras principalmente. Cuando lo hagas, tu apego a la creencia que quieres cambiar se derrumbará, despertando una emoción que es sencillamente deliciosa, para dejar de alimentar una vieja creencia que ya no te sirve. Abandona la necesidad de tener la razón. Entonces, mira, este párrafo nos enseñó la importancia de abandonar tener la razón. Ahora vamos a ver qué relación tiene con la lección 64. La lección 64 dice, no dejes que me olvide de mi función. Dice muy claramente aquí, no olvides que me olvide de mi función. Entonces dice, la idea de hoy es simplemente otra manera de decir, no me dejes caer en la tentación. En este caso, la tentación de tener la razón, como estábamos viendo. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Asimismo, la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Entonces, vemos que abandonar tener la razón es una forma de perdón. Perdona a quien, a mí mismo, a mí misma, y es una forma de no caer en la tentación, de esa tentación de tener la razón. Nada de lo que los ojos del cuerpo, nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido, no obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y, por lo tanto, ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esta percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Entonces, aquí este párrafo nos está mostrando la importancia de ver de otra manera a través del perdón.
¿Y qué perdonamos? Eso que nosotros hemos llamado nuestros pecados o nuestras equivocaciones. Y una de nuestras equivocaciones es tener la razón y defender que es así como yo digo y por qué es así, porque yo tengo la razón. Perdonemos, miremos de otra manera. A- Al, dice, al repasar nuestras últimas lecciones vemos que tu función aquí es ser luz y que es una función que Dios mismo te dio. Dice, la arrogancia del ego es lo único que te hace poner esto en duda y el miedo del ego lo único que te induce a considerarte a ti mismo indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. Entonces, mira, Dios mismo nos ha llamado a ser luz y una forma de ser luz, o una de las tantas formas, es abandonar, tener la razón, no pegarnos a es así. Recordemos el ejemplo del indigente. Sí, si tú lo ves y lo observas de tal manera, y las ropas raídas, y con poca vitalidad, bueno, está muy bien. Digamos, sucio, tú dices, sí, parece que no se ha bañado varios días, parece que está viviendo en la calle o está viviendo en la calle. Esas son tus observaciones. Pero cuando tú dices, es que esta persona es perezosa, ya esa es tu interpretación. Ahí tú no puedes observar que porque está en la calle o porque está en esas condiciones, no puedes definir que es perezosa o no. No sabemos qué lo llevó a esta situación, a esta condición. Puede ser que no haya sido la pereza, puede que sí, puede que no. Pero allí es donde nosotros abandonamos tener la razón, porque yo ya puedo decir, sí, es que es la pereza y es que porque la gente es así, perezosa, y yo tengo la razón y es que es así. Entonces, no, nosotros hemos sido llamados a hacer luz. Esa es la función, una otra de las funciones que Dios nos dio. Y una forma también es abandonando tener la razón, abandonar la creencia de que yo tengo la razón. Solo desempeñando la función que Dios te dio podrás ser feliz. Entonces, la escritora ahí decía, a mí me parece chévere abandonar tener la razón porque se siente bien. Claro que se siente bien porque no estás discutiendo ni siquiera contigo mismo o contigo mismo. Entonces, ¿cuál es la función? Ser feliz. No nos han dado la función de tener la razón. Nos han dado la función de ser feliz. Por eso esta lección, que no se me olvide tu función, la función que me has dado. Y esa es una. Hay muchas otras, pero estamos hablando hoy de abandonar, tener la razón. Esto se debe a que tu función es ser feliz valiéndote de los medios mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable. No hay otra manera. Por lo tanto, cada vez que eliges entre sí desempeñar o no tu función, estás en realidad eligiendo entre ser feliz o no serlo. Mira, sencillo. Si tú decides no abandonar, tener la razón, tú estás decidiendo. Recordemos esto hoy, dice. Recordemos esto hoy. Tengámoslo presente por la mañana, por la noche, también a lo largo del día. Prepárate de antemano para todas las decisiones que tengas que tomar, recordando, recordando que todas ellas son en realidad muy simples. Pues mira, tan simple es que, volviendo al ejemplo de abandonar, tener la razón y ser feliz y sentirse bien y estar tranquilo, es cuando tú te pones a hablar con alguien que dice
que los amarillos son los mejores porque esos son, sí saben hacer las cosas y que ellos sí saben de aquello y de lo otro. Y tú piensas que los azules son los mejores o los rojos, bueno, cualquier otro color, por poner un ejemplo. Entonces, si tú te enganchas con esta persona y tú le dices, no, que los rojos y ella que los amarillos porque esto, lo otro, lo demás, y tú los rojos porque lo otro, lo demás, entonces entra esa pugna, porque cada uno cree tener la razón. Y entonces ahí entran las emociones, esos sentimientos, y me enojo. Bueno, por eso es que analicemos cómo está nuestro mundo dividido por todo. Mire, analice por la política, por la religión, por la economía, por todo nuestro mundo se divide. Y mucha gente anda que yo soy acá y que todo el otro no es el equivocado, porque creen tener la razón y no abandonan el hecho de tener la razón y no son felices. Aquí muy clarito, tú decides si quieres tener la razón o ser feliz. ¿Cuál es tu decisión? Se dice hoy, bueno, dice, cada uno te conducirá ya sea a la felicidad o a la infelicidad. Tú decides cómo te decides. ¿Puede ser acaso difícil tomar una decisión tan simple? Bueno, realmente aquí dice tan simple, sí, porque nomás es abandonarte, tener la razón, pero eso a veces nos cuesta. No permitas que la forma de la decisión te engañe. Complejidad de lo relativo a la forma no implica complejidad de lo relativo al contenido. Es imposible que el contenido de cualquier decisión aquí en la Tierra se componga de cualquier otra cosa que no sea esta simple elección. Y es real, o sea, realmente es simple en el sentido de que solo es tomar una decisión. Claro, hay que esforzarse, hay que mantenerla, hay que trabajarla, porque eso no es que yo dije que sí, dejo de tener la razón, abandono la idea de tener la razón y ya mágicamente pues ya dejé de tener la razón y entonces cuando menos pienso estoy enredada con, no sé, con otra persona en que no es así, mire, que yo le muestro que tiene que ser así, porque se trata de un trabajo continuo y por eso las lecciones, ¿no? Esta es la única lección que el Espíritu Santo ve, por lo tanto es la única lección que existe, la decisión, pues. Practiquemos hoy con estos pensamientos. No dejes que me olvide de mi función. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Por lo menos una vez hoy, dedica 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados. Dice con los ojos cerrados, pensamientos afines acudirán en tu ayuda y si recuerdas cuán crucial es tu función para ti y para el mundo. En las aplicaciones frecuentes de la idea de hoy a lo largo del día, dedica varios minutos a repasar estos pensamientos y luego a pensar en ellos y en nada más. Esto te resultará difícil, sobre todo al principio, ya que aún no tienes la disciplina mental que ello requiere. Tal vez necesites repetir, no dejes que me olvide de mi función, no con bastante frecuencia para que te ayude a concentrarte. Hoy se requiere de variaciones, de 2 variaciones de las sesiones de práctica más corta. Haz los ejercicios con los ojos cerrados, algunas veces tratando de concentrarte en los pensamientos que estés usando. En otras, mantén los ojos abiertos una vez que hayas repasado los pensamientos y luego mira a tu alrededor lenta e imparcialmente, repitiendo para tus adentros. Este es el mundo que es mi función salvar. Entonces, como estamos viendo,
una de nuestras funciones. La principal es ser felices, pero esa función de ser felices se alimenta de otras funciones y entre esas es abandonar tener la razón. Entonces, como decía al principio, ¿por qué es importante tener la razón? Porque se siente bien, porque se es feliz y porque esa es una de nuestras funciones en este mundo. Porque cuando tú abandonas tener la razón, tú, tú estás perdonando, estás en la afiliación, en la expiación, en la unicidad con Dios. Estás teniendo paz primeramente contigo mismo, contigo mismo. Y en esa medida estás cumpliendo otra de las funciones de Dios, que es ser feliz aquí, vivir el sueño feliz. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias para las personas que escuchan este video. No olviden darle like, manito arriba, suscribirse al canal El Caminante del Cielo para que reciban otros videos. Y si a ustedes les parece que esto sirve y ayuda a alguien o le sirve a otra persona, compartan el video, compartan. Muy feliz noche y seamos felices.